Hola a todos, ¿cómo están? Comenzamos una nueva producción de Jóvenes Politiqueros. Acá me acompaña un panel de los tres hombres, tres estudiantes muy preocupados de lo que ocurre actualmente en el Congreso chileno. Se tramita una ley sumamente peligrosa, de la cual hablaremos el día de hoy. Hablaremos de lo que consiste, cuáles son los peligros. Hablaremos también un poquito en general de cómo está la educación y en especial cómo esto atinge a poder profundizar un problema muy, muy grave que tiene Chile. Parto por presentar al clan politiquero. Cris Rojas, ¿cómo está ahí? Bien, Borja, feliz de sumarme una vez más a Jóvenes Politiqueros. Quiero saludar a toda la gente que siempre ve los programas. Tratamos de ver los comentarios, saludar a la juventud. Siempre leemos todos los comentarios. Yo me dedico, yo sé que varios, todos lo hacemos en verdad. Todos vemos siempre los comentarios. Así que siempre muy atentos a lo que dicen. Estamos atentos lo agradecemos mucho. A los chats en vivo y un saludo a la juventud socialista, que tuvimos un tremendo debate en el capítulo pasado, así que les mando un cariñoso saludo. Así es. Fernando Cartes, ¿cómo estás? Contento, Borja, y con temas difíciles, Carlos. Es un tema bastante técnico el FES. Y es un tema que lo conversamos en off y yo creo que es importante transparentarlo. Es un tema que a muchos puede aburrir, pero que si no lo tratamos es necesario. En el fondo, movernos en función de la cantidad de gente que ve las cosas no ha sido nunca el objetivo. Y eso es clave, porque ante un tema técnico y que para muchos puede ser aburrido, el callar, yo creo que en el fondo nos transforma en cómplices de una reforma que pudiera aprobarse y pudiera terminar por sepultar a la educación universitaria, que hoy día es una herramienta de movilidad social importantísima. Así es. Oye, ¿qué han escuchado del FES? Oye, por cierto, aquí tenemos el técnico. Tenía el otro día en Radio Agricultura, literalmente uno mucho nomás, tenía un candidato a diputado, un diputado, una diputada, un periodista ahí súper atento a lo que estaban mencionando en post del FES. Es decir, solamente gente que no sabía y Borja. No, todos sabemos súper bien, es muy bueno que se había comentado. De hecho, agradezco a todos los comunicadores que están dando la pelea por el FES, es muy importante, así también lo hacemos nosotros. Oye, como lo define el gobierno, el financiamiento de la educación superior es básicamente un nuevo modelo de financiamiento para aquellas personas que deciden no solamente contraer un crédito, sino cómo van a ordenar también la educación en complemento, por ejemplo, a los pocos ¿cómo se llama esto? Becas de arancel que van a quedar porque se eliminan con este proyecto. Y en especial con la gratuidad, ¿cómo se va a converger ese sentido? Ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, pasa al Senado. Prontamente sabremos en qué fecha se tramitará y es muy importante hacer presión. Básicamente esto surge con la excusa de poder eliminar o condonar lo que es el CAE, el crédito con aval del Estado, que ha producido que muchas personas, lastimosamente por irresponsabilidad del gobierno en que anunció una condonación universal, dejara de pagarlo. Y en especial también una reformulación para lo que va a ser el futuro del FES, esta cuña que están haciendo los frente amplistas de que chao CAE o la FES, es lo que comentaremos el día de hoy. ¿Qué más saben o han escuchado del tema del proyecto? A ver, acá hay una cosa que yo creo que es clave entender y que tiene que ver un poco con cómo el Estado referencia los aranceles de las universidades respecto al costo real que tienen las carreras. Que también hace la gratuidad, ¿no? Que también lo hace con la gratuidad, y la gratuidad ha terminado también por desfinanciar a muchas universidades, y las universidades, hay varias universidades que decidieron no adscribirse a la gratuidad. Y eso en el fondo lo hacen porque las universidades entienden que lo que el Estado les pasa no es el costo real de su operación. ¿A qué me refiero con esto? Para quienes estudiamos con CAE, por ejemplo, el pedir el 100% de CAE no significa que tú vas a obtener un 100% del pago del arancel de tu carrera. Me explico. Si la carrera cuesta 700.000 pesos, el Estado en general la avalúa en la mitad. Entonces el Estado dice, ok, esa carrera vale 350.000 pesos, que es algo similar a lo que pasa con el avalúo fiscal de las propiedades. Entonces, a la larga, lo que pasa es que a mí el Estado me entrega 350.000 pesos a través del CAE, y que no es el Estado, sino que es a través de la banca, que se me entrega un crédito que yo tengo que pagar después. Pago este crédito con una tasa de UF más 2%, que es bastante generosa respecto a las condiciones de mercado, pero además, mientras yo soy universitario, tengo que pagar un copago, que es la diferencia restante del arancel de la universidad versus el arancel que tiene el Estado. Es lo justo respecto a las universidades, digamos. Es decir, las universidades establecen un precio y se les paga ese precio. Con la gratuidad lo que ha terminado de hacer el Estado es un poco fijar los precios en las universidades. Y con el FES esto se transforma en una universalidad en general. Entiendo que solamente el primer decil puede solamente el 10% más ingreso, en otras palabras, podrá pagar con su ingreso. Con copago. Y eso al final lo que va a hacer es que el 90% de los estudiantes que entren a la educación pública van a desfinanciar a la universidad. Y eso se traduce en que la universidad va a poder decidir arbitrariamente, en función de la cantidad de ingresos, si admitir o no admitir a un estudiante en función solamente a eso y no a sus méritos académicos. Entonces, una vez más, que el Estado, y que no el Estado, que no hoy día dirige el Estado, que no hoy día es jefe de Estado, el presidente Boric, a través de una reforma más ideológica que con sentido realidad, termine por dañar las herramientas de movilidad social en Chile. Ya se jodieron a la educación pública secundaria, y hoy día van con la universidad
con la educación superior, no solamente pública, porque a las universidades privadas también las afectan profundamente. Eso es un punto clave, que la educación efectivamente yo digo, la herramienta de mayor lo que respecta a la movilidad social que pueda tener definamos el tiro. cualquier persona. ¿O es la herramienta de movilidad social más importante? Por lejos. Es la por lejos. ¿Cuál es el punto? De que, de hecho, por eso ha sido tan crítico, por ejemplo, y ahí quizás se genera esa diferencia que siempre hemos tenido, de la crítica a Michelle Bachelet por ser uno de los peores gobiernos, ¿cierto? Yo planteo que es el peor desde el regreso a la democracia. Bueno, ahí, y efectivamente tiene que ver como justamente... Como que dicen que es el actual gobierno. No, por lejos, el de Gabriel Boric. Pero independiente de esa diferencia, tiene que ver justamente por las reformas que se han aplicado y parte de ellas, lo que respecta a Michelle Bachelet, fue la reforma educacional. Ahora, llevando esto a la práctica, porque ustedes lo decían, es un tema muy técnico, es un tema donde hay mucha información, es un tema, no sé, yo escuchaba hoy día en TikTok desde la nada que aparecía diciendo, no, si resulta que Mario Marcel renunció producto de que estaba en contra del CAE porque esto pasó por la Comisión de Hacienda. Pero resulta que pasó por la Comisión de Hacienda que tiene que ver con el Legislativo, no con el Ejecutivo, que es el Ministerio de Hacienda. Entonces, ella tendía como a tener una confusión en lo que respecta, independiente a por qué haya renunciado a la Comisión de Hacienda que tiene que ver con el Congreso, al Ministerio de Hacienda que tiene que ver con el Ejecutivo. Por eso yo creo que efectivamente tanta información que se genera en pos de este tema, es bueno quizás irlo tocando y necesariamente entrar a lo técnico de igual forma. Ha surgido harto en eso. Exacto. ¿Y cuál es el punto que efectivamente tenemos por un lado el CAE y tenemos por el otro lado lo que se está planteando en pos del proyecto que es el FES? Y la pregunta es, ¿qué significa que, por ejemplo, sea aprobado el FES? Y ahí lo ha planteado... también te escuchaba plantear esto en pos de los puntos críticos y también el de la Finisterra, creo que el director que tuvo una entrevista en CNN justamente apostando y yendo a los puntos críticos de lo que significa el FES. O sea, significa efectivamente un impuesto agravado, que tiene que ver con efectivamente esto que vaya aumentando con el tiempo. Significa el término de lo que respecta al copago. Hay una cifra muy particular porque en el copago estamos hablando de una cifra cercana a los $200 millones justamente que se ocupan actualmente para mejorar la eficiencia en lo que respecta a la infraestructura, por ejemplo, de las instituciones y a mejorar la calidad de la educación. Entonces, ¿qué pasa? Que al final cuando tú vas viendo las consecuencias que pueden venir producto de pasar al FES, efectivamente te están diciendo, o sea, se están jodiendo la educación. Tenemos la reforma educacional de Michelle Bachelet en conjunto con esta reforma que sería a la fuente de financiamiento de las instituciones del Estado en lo que respecta a educación. O sea, Gabriel Boric y Michelle Bachelet se convertirían por lejos en los que terminaron acabando con la educación en Chile. Y además hay otra cosa que es un poco un sinsentido y que también tiene que ver con ir entregando distintos antecedentes para que vaya existiendo una comprensión de cómo ha sido el transcurso de la discusión. Y de la inversión en la educación. En Chile, antes de la reforma educacional de Michelle Bachelet, se aumentaba un porcentaje similar año a año respecto a la base de inversión, tanto en educación superior como en educación secundaria, como en educación primaria, de primera infancia. Hoy, después de la reforma de Michelle Bachelet, ese porcentaje, por ejemplo, en los últimos 10 años aumentó un 42% sobre su base en la educación superior y un 16% sobre su base en la educación de la primera infancia. Eso al final se traduce en que tú dejas de lado desde el punto de vista del apoyo estatal a la educación en la primera etapa y eso debilita la educación en la segunda y tercera etapa. Tremendamente y al final eso se hizo en algún momento pensando en que una reforma a la educación superior hacía ganar puntos políticos a la izquierda. Pero una reforma que beneficiara a la primera infancia no ganaba ningún punto político porque esa gente no se salía a manifestar y no hacía ruido. Y muchas veces esa gente esos niños invisibilizados, porque no tienen la capacidad práctica, digamos, de salir a las calles a manifestarse, ha traído como consecuencia que hoy día tú tengas una educación primaria sumamente desfinanciada. O sea, a propósito de lo que tú decías, ahí hay un tema fundamental que es también más allá de la discusión de FES, es dónde ponemos el ojo en la inversión en educación. Porque Chile es de los países que más invierte a nivel OCDE en educación superior. Per cápita creo que sí. Sí, es el mayor. Entonces hoy día tú eres el país que más invierte en educación superior en la OCDE y estás despreocupado en las infancias donde estás al debe. Donde es más importante además. Y eso es solamente por ganar puntos políticos. Es que ahí está el punto. O sea, al final quienes están tomando estas decisiones más allá de los expertos es la política en sí, ¿cierto? Son los diputados, son los senadores, que por cierto hay algunos que dicen que no es tan peligroso en lo que respecta a la discusión del Senado, que no creen que pase, pero ellos van a tomar la decisión del futuro de la educación en Chile.
Y por un lado, tenemos un sector político que efectivamente es muy ideológico. Todas las decisiones las toman por ideología, todas las decisiones las toman pensando en las próximas, imagínate, en las próximas elecciones. Y estas decisiones no las toman por una razón, creo yo, del bien común de los chilenos. Ahora, en base a ese punto, yo creo que lo más importante también, y creo que lo podríamos plantear más adelante en la discusión, es cómo va a reaccionar nuestro sector político ante una pésima reforma, ante un pésimo proyecto. Porque, ojo, o sea, nosotros cuando vemos, por ejemplo, en políticas públicas, muy fácil, nosotros tenemos etapas de un proyecto social, y las etapas muchas veces comienzan a ser criticados cuando ya estamos en la evaluación del proyecto o en los resultados del proyecto, pero resulta que esto, efectivamente, las etapas son súper simples: diagnóstico, formulación, implementación, seguimiento y evaluación del proyecto. Gran administración. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que lamentablemente en la política se comienzan a preocupar de los malos proyectos, cuando ya están en la etapa de evaluación, cuando ya están los resultados hechos, cuando ya están las consecuencias de un mal proyecto o una mala política pública. Pero resulta que cuando era etapa del diagnóstico, de darnos cuenta cuál era el problema, de darnos cuenta cuál era el contexto en donde se elaboraba dicho proyecto, resulta que terminaron ganando ya sea los intereses en pos de la próxima elección o la ideología, que creo que eso es lo que se le critica tanto, y yo también soy muy crítico a lo que es el Frente Amplio. Absolutamente. A un tema de conceptos, pero a mí también me costaba cuando yo era cabro y se discutía este tema en los colegios, etcétera, el concepto copago. El copago básicamente la posibilidad que uno tiene de poder, claro, que igual suena, no es como deducible. El copago básicamente la posibilidad de que uno pueda entregar digamos que prestaciones estatales, pueden ser becas, pueden ser gratuidad, pueden ser otro tipo de beca incluso interna dentro de la universidad, el aporte propio, el aporte a las familias. O sea, yo puedo ir, por ejemplo, al CAE que cubra el 30%, y también el restante 70% cubrirlo de mi parte de mi quita, como se dice. El problema del FES, y es uno justamente lo que mencionaba Chris, de las críticas que tiene, es que el FES es un todo o nada. Tú puedes contraerlo entero o perderlo entero. Por tanto, obliga a las personas a poder prescindir de sus recursos y también su libertad. Si uno puede pagar la educación, ¿por qué le vaya a prohibir esa posibilidad? Porque además, sorry, pero en un mundo idealista, feliz que todos tengamos educación gratis, pero lo que decía Fernando, que acá estamos caleta, queremos gastar aún más. ¿Por qué hacerlo cuando hay tantas necesidades? 3 millones de listas de espera, miles que mueren en listas de espera incluso por eso. Gente que por falta de seguridad muere también o vive con miedo. Entonces, ahí está la falta de conexión que tiene esta política estudiantil. El gobierno estudiantil, o sea, de verdad que me llama la atención que, habiendo tenido críticas dentro del movimiento estudiantil de 2006, como Karina Delfino, que está diciendo, siendo el PS, de que hubo reformas o aspectos de la ley de inclusión que eran negativos, ellos no tengan ni siquiera la posibilidad de poder replantearse el daño que le hicieron a la educación chilena, y siguen haciéndolo en este proyecto. Sí, no, cortito. Las críticas, en cierta manera, del mundo académico, que yo puedo ir viendo más allá de los expertos y todo, ¿sí?, tienen que ver con 3 puntos principales. ¿Cuáles? Y yo he visto que efectivamente es un proyecto que afecta a los estudiantes como tal. Ahí está el tema de los impuestos agravados y todo lo que usted... Pero efectivamente afecta a los estudiantes. Segundo, afecta a las mismas instituciones, que eso es un punto clave en lo que respecta a lo mismo copago, que también tiene que ver justamente con aquello. Y tercero, que genera un aumento a la dependencia estatal, porque efectivamente hay instituciones que pasan a ser más dependientes en cierta manera del aparato estatal en lo que respecta también al sistema de financiamiento. Entonces, 3 puntos que yo creo que son claves de entender para efectivamente hablar sobre este tema. Lo decíamos en el principio, es un tema que efectivamente a lo mejor no va más allá del tema de la visualización o todos los puntos, pero es un tema necesario tocar porque las consecuencias que puedan llegar a tener y son claves. Y ahí rescato a aquellos que se están levantando en contra, que yo creo que tiene que ver con el sentido de la discusión que se está dando en el Congreso. Y ojo, porque acá no se trata de ser inmovilistas, como muchas veces se dice que es la derecha. ¿Sí? Hoy día entendemos que el CAE está con un problema estructural, y es que el CAE hoy día se está haciendo insostenible para el fisco. ¿Por qué? Porque en algún momento se anunció una condonación universal del CAE y por supuesto la gente que lo pagaba lo dejó de pagar. Son los responsables. Entonces, por la irresponsabilidad de quienes hoy día son gobiernos que prometieron condonar el CAE universalmente y después se echaron para atrás, hoy día el CAE no se paga, es insostenible al fisco. Y a mi juicio era un mecanismo justo. Una tasa UF más 2%, si estabas desempleado no lo pagabas, no pagabas más de un 10% de tu ingreso mensual, y pagabas lo que estudiabas en función al interés correspondiente a las tasas de mercado. Era un mecanismo que entregaba criterios de justicia, pero lo terminaron destruyendo al final por generar los incentivos perversos para que esto no se pagara. Hoy día hay que hacer un cambio, y hay que hacer un cambio estructural porque el CAE se está haciendo insostenible porque no se paga. Y eso, ante un fisco que hoy día tiene 42 puntos de deuda del PIB, es difícil de mantener.
pero no por esa solución que necesita hacerse rápido. Vamos a tomar a buenas y a primeras lo primero que se nos proponga, que en este caso es el nuevo financiamiento a la educación superior, el FES, porque el FES nos trae un problema a largo plazo, desfinancia las universidades, finalmente termina por ser un impuesto al capital humano, y al final tú vuelves a lo mismo que hace siempre la izquierda, termina castigando al 25% más meritocrático y al 25% que le vaya mejor. Es que ese es el punto, o sea... Y es objetivo, que uno de cada 4 chilenos le va a pagar la carrera a los otros 3 de cada 4 chilenos que con el FES van a pagar menos del costo total de lo que estudiaron. Es que ese es el punto, o sea, hay una irresponsabilidad efectivamente en este tipo de proyectos, en quienes los presentan. Ahora, nos sorprende, por lo menos a mí no. A mí no me sorprenden, por ejemplo, cuando te presentan un proyecto que va más guiado por la ideología que por el bien común de las personas, estableciendo efectivamente un buen proyecto de política pública. No, a mí no me sorprende, por ejemplo, de parte del Frente Amplio que apoyen ciertas políticas públicas que son nefastas para el país. A mí no me sorprende, por ejemplo, no sé, en contexto y entre paréntesis, el hecho de que Nicolás Grau ahora sea el ministro de Hacienda tampoco me sorprendió, porque son tipos que siempre ponen por delante la ideología, el amiguismo, la pitutocracia, los intereses personales y todo este tipo de cosas antes que la eficiencia, porque ellos entienden que el día de mañana las consecuencias de un posible FES, ¿cierto?, les van a recaer a otros gobiernos, les van a recaer a otros diputados, les van a recaer a otros senadores, porque ahora no se va a ver efectivamente. Dentro de la lógica de un proyecto en política pública, se tiene que esperar por lo menos un año para hacer una especie de evaluación. Entonces, ¿a quiénes les van a recaer? No precisamente a ellos. Entonces, yo creo que si hay algo de lo cual hay que tener muy, muy claro y estar con mucha claridad, y esto es un mensaje a todos quienes nos ven también, es estar atento a quienes están apoyando el FES. Porque si este proyecto efectivamente se llega a aprobar, las consecuencias se van a ver más adelante. Y ahí le tenemos que pasar cuenta justamente a aquellos que fueron a aprobar y apoyar este pésimo proyecto. Y efectivamente también estar atentos a quienes se están oponiendo, porque son quienes hoy están levantando la voz de alerta en pos de lo que podría generar una pésima consecuencia para el estudiantado. Ya, vamos desmintiendo un poco de mentiras. El gobierno publicó en una publicación del gobierno de Chile en su Instagram 4 razones. Qué raro, ¿no? Otra más. Eso es muy extraño. Es como el gobierno dando postura en campaña, muy raro. Claro. Raro Camila Vallejo tratando ya tiene una propensión patológica con recursos públicos tratar de hacer campaña en contra de un candidato. Así es. Pero ¿qué dijo el gobierno? Básicamente manifestó 4 razones por las cuales estar en favor del FES. ¿Cuál? En primer lugar, dice, con el CAE las personas pagan en promedio 14% de sus ingresos mensuales, con el FES pasarían a pagar 4% en promedio. ¿Cuál es la mentira detrás de eso? Que finalmente el promedio no es igualdad. Y esta es la misma crítica que tenía el Frente Amplio cuando hablaba, por ejemplo, del sueldo mínimo, del salario real y también de las pensiones. En su propia trampa. Porque hay una gran desigualdad entre, por ejemplo, que esté muy concentrado en la parte más arriba y por tanto aumente todo. Eso es una crítica que ellos mismos levantaron y no son capaces de poder ver. ¿Qué significa eso? La realidad es que habrá, como ellos mismos reconocen, lo dijo el ministro de Educación, 1.6% del total que estaría pagando hasta 3,5 veces el costo de su carrera. No es un porcentaje menor, son 33.000 personas, y acá excluimos a la clase más rica. Recordemos que el FES va a subsidiar a los deciles de la clase media. Y eso porque otro porcentaje estará subsidiado con nuestra plata por nuestros impuestos también por parte del Estado, para que no paguen ese 3,5 veces. El segundo argumento que dice el gobierno, o segunda razón, las personas ahorran plata eliminando la participación de bancos del sistema. Argumento nuevamente sumamente ideológico que también conllevó a lo que es el fracaso de la ley de inclusión. Actualmente el banco aporta en el CAE, en cuanto a deudas, el 42%. Esto es un fetiche que tiene la izquierda, eliminar la participación privada, que implica también la participación de todos nosotros. Piensa al piso y piensa con realidad. Ideológico. Un hecho. El Estado no se puede de la educación chilena. De por sí ya somos el país OCDE que más gasta per cápita en educación. Y quiere aumentarle aún más la mano al Estado, por tanto, a nosotros, eliminando los bancos que de por sí son casi la mitad del aporte que actualmente tienen, y por tanto también nosotros. Si tenemos todo el derecho nosotros a poder pagar, si podemos y tenemos la posibilidad, nuestra educación. Tercera razón, garantiza a las instituciones educativas un financiamiento directo y estable. Esto yo creo que es la mentira más descarada que hay, porque justamente lo que van a hacer, y como lo decía Fernando en el inicio, la diferencia entre lo que es el arancel referenciado, que es claramente el que inventa el Ministerio de Educación, versus el real, que efectivamente pagan. Actualmente las mejores universidades, por ejemplo, pongo el ejemplo de la Universidad Católica, tiene una diferencia de arancel promedio en carreras de pedagogía de 2 millones. O sea, 2 millones negativos. ¿Y quién lo paga? Las universidades. ¿Con qué? Con el aporte de aquellas personas que sí pagan bien, no como el Estado. Y eso implica también, a nivel general, que sumado a gratuidad, o sea, estamos tomando los 9 deciles, las universidades en conjunto pagarían
o perderían cerca de 460 millones de dólares. Eso implica menos calidad, menos competitividad, menos innovación. ¿Y eso a quién perjudica? También a nosotros, el desempleo ilustrado, como se llama. Y cuarta y última razón, favorece a jóvenes de familias de clase media. Si dije antes de que era una mentira asquerosa, la anterior está aún más asquerosa, porque justamente el FES es para la gente de clase media. Si por sí la gratuidad se paga de los 6 primeros deciles, o los que tienen menos ingresos, estos serían del 7 al 9. El 10% queda excluido, eso es un hecho. Y estamos hablando de una población tremenda que justamente tendrá que pagar esto. ¿Por qué? Porque es un reparto educativo. Si es que no funciona que el porcentaje, ese 1,6%, pague y acude a la informalidad o derechamente no puede pagar, ¿quién va a pagar esto? Justamente la clase media que el gobierno dice defender. En definitiva, un mal proyecto, y la verdadera razón detrás de esto es por controlar la educación universitaria de Chile. No, y acá hay varias cosas, porque hay que tener ojo, porque en general desde el Ejecutivo se va tratando de camuflar ciertas cosas. Y se trata, y en general es como negocia la izquierda, y son muy hábiles, dejan el tejo pasado. ¿Qué hacen con eso? Y pongo un ejemplo respecto a un tema que no es educación, impuestos. ¿Cómo negocia la izquierda? Vamos a subir los impuestos un 20%. Mucho, ¿no? Entonces después negocian con la derecha y lo suben un 10%. Es lo que han hecho con todas las leyes que la derecha ha entregado los votos. Y la derecha dice, ok, llegamos a un acuerdo. Lo que ellos propusieron en un inicio, lo llegamos a la mitad. Claro, pero la izquierda terminó por subir los impuestos, que era el principio de lo que ellos querían hacer. Hoy con educación es lo mismo. Y el gobierno está tratando de camuflarlo con estas mismas publicaciones. Entonces hoy día el Ejecutivo te dice con su reforma al CAE que van a poner como tope máximo que tú luego vas a estudiar para que es máximo 3.5 veces la carrera. Eso, si tú lo traduces al interés, es UF más 17%. El CAE hoy día tiene UF más 2%. Entonces, ¿dónde está el elemento de justicia? Entonces, ¿dónde está el elemento de justicia detrás de la reforma? Porque con lo que proponen hoy día, 4 de cada 10 estudiantes van a pagar varias veces la carrera que estudiaron. Con lo que hoy día proponen van a afectar a 1 de cada 4 profesionales que va a pagarle la carrera al 75% de estudiantes que no pagó la totalidad del costo de sus estudios. Y con esto al final siguen castigando el mérito y el esfuerzo, si ya lo hicieron con la ley de inclusión. Antes de que la izquierda se metiera en la educación secundaria pública, 8 de cada 10 estudiantes del Instituto Nacional estaban en el 10% de mejores resultados a nivel nacional. Hoy día 3 de cada 10. En el Carmela Carvajal, 7 de cada 10 estaban en el 10% mejor. Hoy día 2 de cada 10. Y eso hacia la izquierda. Y al final es sistemático. Terminan por castigar el mérito, terminan por castigar el esfuerzo y terminan por castigar a las personas que tienen los deciles que finalmente terminan teniendo los mejores resultados. Hoy día, 1 de cada 4 chilenos, es decir, el 25% de los profesionales que tengan mayor éxito van a pagar a través de un impuesto varias veces su carrera, y eso es porque van a pagar la universidad del 75% del restante de estudiantes. Y ahí tú tienes un problema estructural. Oye, en el fondo es cómo tú quieres estructurar la sociedad. Porque te va a pasar lo mismo que con las pensiones y lo que está pasando en Europa. Al final se te hace una pirámide inversa donde no te va a alcanzar con la cantidad de estudiantes universitarios para poder pagarle a las personas que están estudiando en la universidad. Lo mismo, un reparto educacional. Sí, y el punto es que seguimos bailando al ritmo de lo que ellos siguen proponiendo. Eso es un punto en base a lo que tú mencionabas, que lo han hecho con la reforma tributaria, lo han hecho con la reforma de pensiones, sin ir más lejos. La gran crítica actual es que la creación de la figura de Janet Jara terminó siendo una creación de aquellos que le dieron el voto a la reforma de pensiones, que va más allá de que haya sido una pésima reforma de pensiones, sino que termina levantando una candidata presidencial para el oficialismo. ¿Qué va a pasar con el FES? Porque también va a generar consecuencias. Vamos a seguir bailando al ritmo del oficialismo, de lo que ellos proponen, cuál va a ser la propuesta también, porque si hay algo claro es que efectivamente hay un tema con el CAE. No se está pagando y ahí yo creo que efectivamente se requiere una reforma, se requiere un proyecto, pero ¿por qué seguir sintonizándonos con los proyectos del oficialismo y no tener claridad en pos de, a propósito de que ahora vienen los candidatos a diputados, candidatos presidenciales y todo el tema, de efectivamente meterle reforma al sistema educacional? Y ahí yo creo que tiene que ver con el concepto de qué es lo que vamos a proponer nosotros en un futuro gobierno y en una futura Cámara que ojalá le favorezca efectivamente a la derecha, qué es lo que se va a proponer como contrarreforma educacional, como reforma en muchos otros temas, la reforma de pensiones, que efectivamente ya José Antonio Caz propuso que se da en lo que respecta al tema del préstamo, ¿cierto? Del autopréstamo. Para poder capitalizarlo. Y hay algunos que critican el autopréstamo, si es de toda lógica que los chilenos no tengan... Bueno, pero más allá de eso. Entonces, el punto está en eso, en que efectivamente tenemos que ir a proponer soluciones en pos de un buen proyecto y desechar el mal proyecto que significa el FES. Esa es la pregunta. Creo que lo esencial acá es preguntarse por qué el gobierno quiere este proyecto. Porque claro, tenemos teoría. Yo voy a adelantar la mía. Ojo, espérame, cortito. No es la condonación al CAE.
No, para nada. Porque ahí que eso ahí lo que también sale, hay una cierta confusión. La cuña que te levantan es... Lo están celebrando Sí, como si fuese la La cuña que se levanta es Chavo cae o la FES. De alguna forma eliminar esta promesa histórica que ha tenido el Frente Amplio. Pero la verdadera razón es mucho más profunda. Y no estoy hablando de las cosas que aparecen en el proyecto. Tiene que preguntarse la verdadera intención que tiene el Frente Amplio y ya quedó manifiesta en 2011, 2014 y 2015. Y en particular por el último gobierno de Michelle Bachelet. Tiene que ver con una cosa que yo le escuchaba mucho a Giorgio Jackson cuando estaba en la universidad como representante de la NAU, de la Nueva Acción Universitaria, diciendo que tenía que haber una gratuidad universal. Y es que muchos se olvidan mucho de que la gratuidad universal y la querían postular para el 100% de la población, que todos pagaran gratuidad, pese a que la gente rica pudiese pagarse, o ni siquiera la gente rica, la gente que podía pagarse tuviera la posibilidad de poder pagarse la educación. Ellos estaban en contra porque querían de alguna forma tener dependientes a todos y que todos tengan una igualdad de educación. ¿Cuál es el problema de eso? Y justamente refleja el trasfondo del problema del FES. Lo que ellos quieren es control sobre las universidades. Por eso de alguna forma quieren cortar el aporte privado de las particulares, no de los bancos, de los particulares, de tu plata, de tu familia. Quieren también limitar lo que es la posibilidad de que las universidades tengan sus propios recursos y someterlos a un sistema de mal pago como es el del Estado. ¿Qué significa eso? Que de alguna forma, teniendo más recursos, estamos hablando que el 90% de la población educacional va a tener que pagar necesariamente con recursos del Estado, van a tener la necesidad de alguna forma de que el Estado los pueda pautear. Un gran problema que tiene justamente el gobierno, y se le ha visto últimamente a toda la izquierda en su conjunto, es de que no les gusta a veces que las universidades tengan libertad educativa. Por ejemplo, el tema del aborto, libertad para poder objetarse de conciencia. Y de alguna forma, si tienen plata, pueden decirle, ya, pero es que no quería probarme la objeción de conciencia o queréis mantenerla, por ejemplo, el caso de universidades católicas, perfecto, te corto plata. Si es que, para terminar, si es que la reforma educacional de Michelle Bachelet fue quitarle los patines a la educación, arriesga con amputarle los pies de manera definitiva. Eso implica a todos nosotros. Lo que va quedando en el vagón de cola de esa reforma fue justamente el CAE. Y quien aplicar la misma lógica estúpida es lo mismo. Clarísimo. La misma independencia que intentó efectivamente interviniendo Michelle Bachelet en su momento. Y ojo, o sea, son ejemplos que más allá del ejemplo de Michelle Bachelet que fue hace unos años atrás, son ejemplos que estamos viendo actualmente, quizás no en Chile, pero en Estados Unidos, donde efectivamente también se está viendo, independiente que sea del sector que sea, si esto va más allá, Trump está mal. Exacto, y ahí está la crítica de que si no promulgan con cierta idea, efectivamente. Les corto la plata. Entonces, al final, yo creo que se genera esto de que el día de mañana, bueno, a lo mejor no va a estar Trump, pero puede estar una Kamala Harris. Y va a tener la misma base. A lo mejor no va a estar un candidato de nuestra vereda, sino que puede estar cualquier otro candidato y van a tener el sartén por el mango. Entonces, ahí está el punto. O sea, estamos llegando a un sistema y a una forma en la cual efectivamente hoy la pueden aplaudir mucho, pero el día de mañana nos va a terminar jugando una mala pasada. Entonces, yo creo que quitarle dependencia a las instituciones, a la universidad, efectivamente es una mala idea, es un mal proyecto y hay que oponerse a aquello. Y acá yo tengo quizás una forma de verlo distinto y al final es respecto al por qué la izquierda se trata de meter en general con la educación y eso causa de lucha. Y esto probablemente no viene de los Boric, de los Giorgio Jackson, de los Vallejos, sino que es una idea que está un poco más... No, pero en el fondo ellos son los grandes líderes de las revoluciones estudiantiles en Chile, la del 2006, la del 2011, el 2019 también su participación fue importante en el fondo como líderes intelectuales y ya no solamente de facto, digamos. Pero acá hay una raigambre un poco más profunda en por qué la izquierda trataba de meterse en la educación y al final es que el gran motor de movilidad social es la educación. Y la izquierda ha destruido la educación en general, que es el gran motor de esta movilidad social, porque es lo que les conviene para tener pobreza tanto material como espiritual. Y la pobreza tiene esas dos dimensiones. Y al final, si Chile redujo su desigualdad, fue porque tú lograste una igualación por medio de la necesidad, del aumento de necesidades intelectuales y materiales. No solamente tú fuiste generando una igualación entre nosotros como chilenos por medio del aumento de necesidades materiales, sino que también ahí el aumento de necesidades intelectuales es clave. Y para eso la educación pública en Chile fue un motor de movilidad social importante. Pero la izquierda cuando se metió, lo que hizo fue terminar con que los padres pudieran aportar por medio de una subvención a la educación pública de sus hijos. Hoy día los padres prefieren... cuando pueden meter a sus hijos a colegios privados porque terminaron con la educación pública. Ojo, en que buscan evitar la movilidad social. No hay un solo liceo emblemático en el top 100 PAES. Sí. Top 200, increíble. Y eso tiene una explicación, pues, y es que la izquierda necesita pobreza no solamente material, sino que pobreza espiritual para que su discurso pueda calar en las personas. Y eso es grave. Pues, ¿Qué entendís tú como pobreza espiritual en la educación? Yo como pobreza espiritual en la educación, lo que entiendo es que en el fondo, en la educación, es que no lo hablo en un sentido solamente de la educación, pero que lo quieres llevar a la espiritual y... pero espiritual no en sentido religioso,
sino espiritual en un sentido de que existan determinados valores que sean el parte de nuestra, desarrollo mínimo de ciertos valores, de nuestra tradición natural como personas humanas, digamos. Es decir, entender que hay valores que son parte de nuestros principios y que van dando esta cohesión social, que van entregando un cierto criterio moral. Y eso es al final lo que la izquierda ha tratado de destruir. Pues si la educación, el fin propio del estudiante es estudiar, pero también es lo vocacional, también es como él quiere servir en la sociedad. Y eso es al final lo que se va destruyendo por medio de terminar con estas herramientas de movilidad social. Si Chile era era el país que en algún momento tuvo más movilidad social en la OCDE. ¿Y eso tú por qué lo fuiste destruyendo? Porque tú hiciste 2 reformas claves. Tú destruiste el crecimiento económico del país por medio de la reforma tributaria y además destruiste la movilidad social por medio de la educación. Tú en Chile tuviste en algún momento una élite plural socialmente. Y eso cada vez va a ir siendo menos, pues, porque hoy día tú en la educación pública no tienes a un solo liceo emblemático, como decía Borja, en el top 200 PAES. Y eso es grave. Eso es grave porque significa que solamente van a tener patines de alta velocidad, en palabras del ministro Izaguirre, quienes puedan acceder a la educación privada. Y quienes no tienen los recursos de origen no van a poder. Si acá esta dicotomía de izquierdas y derechas en función de que unos quieren oportunidades para todos y los otros no es falsa. Desde la derecha también queremos que haya una igualdad de oportunidades, queremos que la gente tenga la mayor cantidad de oportunidades posible. Y para eso la educación pública era un piso importante. Pero eso en el fondo lo fueron destruyendo y hoy día ya no les bastó con la educación pública, sino que también necesitan la educación superior. En Chile la educación superior es clave. Las personas que tienen educación superior ganan en promedio 2.5 veces más de las que no. Y si tú terminas con esto, vas a, en el fondo, ir generando creo que da ahí con una raíz antropológica de nuestro sector de la que realmente me siento orgulloso. Y yo de verdad que creo que es muy importante nuestro discurso. Hay una frase notable de Benjamin Franklin que él decía de que antes de preferir darle salario a una persona, es mejor permitir o darle la posibilidad y el apoyo para que pueda vivir sin recibirla. Esa es la mejor posibilidad porque creemos en que el individuo es responsable de sí mismo y es capaz de sí mismo. O sea, de alguna forma creer en ayudar a alguien simplemente porque pobrecito y la cosa y démosle plata toda su vida, es la peor forma de ayudarlo. Vean lo que pasó en Argentina, en que la gente no podía hacer nada sin un subsidio estatal, incluso en la educación, en que es tan reconocida, es cierto, pero también porque siempre ha sido dependiente del Estado. Tú terminaste con la movilidad de los cuerpos intermedios porque perdieron el interés. Es cierto. En Argentina el asistencialismo le hizo tan mal a la cultura argentina, al ciudadano argentino, pero le hizo tan mal que ellos terminaron por darse cuenta que no era la forma correcta el hecho de que en cierta manera exista esa forma de solucionar las problemáticas que ellos tenían, por ejemplo, allá en Argentina. Y a tal punto que se dio un vuelco de yo creo que terminar saliendo Javier Milei, que era todo lo contrario a lo que estaba establecido en la cultura de cómo se hacían las cosas dentro del Estado y un gobierno, y etcétera, que al final yo creo que el cambio fue tan brutal justamente por aquello, porque se dieron cuenta de que no era la forma, por las consecuencias que traía. Y yo creo que, y ahí está en el punto de lo que te decía antes, todas estas políticas públicas del Frente Amplio, de la forma de hacer las cosas, de cuáles son vienen de otros ideólogos, o sea, vienen de otros países. No es que ellos la inventen y sean la originalidad, porque yo creo que hasta no les da. Si el punto es que todas esas reformas que se han establecido en otros países y que de alguna otra manera han ido en pos de lo que ellos quieren lograr dentro de una sociedad, la intentan aplicar en Chile. Y ahí yo creo y concuerdo con que la reforma educacional y la educación es clave para ello. Y es que efectivamente yo entiendo que el CAE quizá no esté en sus mejores condiciones. ¿Pero acaso va a ser el único crédito que vamos a tener en la vida? O sea, desde que uno es chico le pide, no sé, plata a un amigo y de alguna forma está comprometido a poder devolverla. Cuando uno sale de la universidad y quiere comprar una casa que nos cuesta tanto el día de hoy a los jóvenes, contrae un crédito hipotecario. Cuando quiere emprender, contrae un crédito comercial. Cuando quiere, por ejemplo, tener hijos y no le alcanza, de alguna forma también puede contraer un crédito que tendrá que devolver. Siempre en la vida vamos a tener créditos. Y es bueno que nosotros de alguna forma nos acostumbremos a eso y no tengamos alguna forma de existencialismo. Obviamente no siempre las condiciones de las personas serán las mismas. Pero frente a una posibilidad de una persona que pueda hacerlo, ¿por qué restringirlo? O sea, ¿por qué a la izquierda le encanta tanto quitarle esa posibilidad? A ver, si la Unión Soviética no fracasó por buenas intenciones, hubiera ganado si hubiera sido por eso. Fracasó porque su modelo no podía prever lo que era el consumo a nivel general. Por eso el libre mercado es mucho mejor que una economía planificada. Porque el libre mercado considera libremente la intención de cada una de las personas y no la remite únicamente a que un ideólogo fascinado con un Excel o con un cuadrito de papel, dependiendo de la época, pueda de alguna forma estimar lo que todas las personas quieren. Porque es sumamente complejo e imposible por realizar. Yo creo que eso es lo que tenemos que apuntar. Nuestro sector atiende lo que es
la autonomía de cada persona, la responsabilidad, que eso implica valorarlo en su dignidad, porque es capaz, si tiene las posibilidades, por supuesto, de poder permitirlo y es más, poder favorecerlo. Por eso nosotros creemos la subsidiariedad, un principio muy importante en la historia de Chile. Y al final agrupa todo lo que tú estás diciendo. En el fondo, darle autonomía a los cuerpos intermedios, que el Estado se encargue de incentivar positivamente aquellas iniciativas que le son positivas al conjunto de la sociedad y llegar hasta donde no alcanzan a llegar los cuerpos intermedios. En términos, dándole una bajada práctica, es un poco eso. Y al final, volviendo un poco al tema de la educación. Estamos hablando de eso, amigo. No hemos ido. No, vuelvo saliendo como de la generalidad. De la conversación elevada, digamos, de la subsidiariedad y todo el tema. Que podríamos yo perfectamente hablar todo el día. Sí. Pero somos responsables con nuestro público. Y con los panelistas. Claro, con Cris Roja. Hay que entender el vínculo que tiene la subsidiariedad en la educación. Y el por qué es importante. Si lo ponemos en términos prácticos, en Chile se prohibió con la reforma educacional de la presidenta Bachelet el lucro. Puede sonar bien o puede sonar mal, nos puede gustar o no nos puede gustar. ¿Qué hiciste tú con eso? Porque el lucro al final lo que hacía era que existieran privados que quisieran crear colegios y entregarle buena calidad de educación a las personas, ir satisfaciendo distintas demandas que tenían las personas en función de los determinados proyectos educativos. Si el colegio le iba mal, el colegio cerraba. ¿Qué pasó cuando terminaste el lucro? ¿Qué te puede parecer bien o mal? Pero ¿qué pasó, digamos, en lo práctico? Hoy día hay un 78% de las comunas que no pueden crear colegios. Y eso una reducción neta de 552 colegios. Es increíble. Y eso teniendo hoy día también una necesidad de matrícula importante cuando tienes alumnos que no se alcanzan a matricular porque no hay colegio. Y eso pasa cuando tú terminas sobreponiendo la ideología por sobre la realidad. Te puede gustar o no el lucro como concepto, ok, pero el lucro permitía que no existiera un déficit tan importante en las matrículas de los estudiantes porque los privados querían crear colegios y satisfacer las necesidades de los proyectos educativos que demandaban las personas. Con el terminar el lucro solo terminaste. Y hoy día tú tienes un déficit de matrículas, sumado además, por ejemplo, con la reforma, además terminado la selección, con la selección que se supone que en principio era un criterio de justicia que a todos nos parecía más justo, lo que hiciste fue castigar el mérito y hoy día lo que antes era una pelea por ver quién tenía las mejores notas y entraba al Instituto Nacional es una tómbola que aleatoriamente define tú dónde estudias. Y cuando nos vamos en estas voladas como elevadas y quizás con algún componente más de principio, es con un raigambre en eso, en las cosas prácticas. Y al final eso es lo que muchas veces se ha dejado de ver y que ahí también hay palitos a nuestro sector, de que tienen una venda que también no les permite legislar con mucha altura de mira. No se dan cuenta de las consecuencias que pueden llevar el ciertamente negociar cosas que debiesen ser innegociables hasta cierto punto. Yo creo que hay tres temas de los cuales arista en lo que respecta al tema educacional de la cual hay que hacerse cargo. Uno es efectivamente el acceso el acceso a la educación en lo que respecta al financiamiento, y ahí es donde está el tema del FES, donde está el tema del CAE, de qué va a pasar, de qué proyecto. Bueno, hay que hacerse cargo de aquello. También la calidad en lo que respecta a la educación, porque por mucho que uno quiera entrar o pueda entrar, bueno, ¿qué es lo que nos está enseñando en lo que respecta a la educación? Yo creo que también hay un tema en el cual hay que hacerse cargo, quizás para los futuros congresistas que vayan a estar en, valga la redundancia, en el Congreso. Y tercero, yo creo que también lo que respecta a educación como temas generales es la violencia en la educación. O sea, ¿hasta qué punto vamos a aceptar la violencia en la educación en general? Porque ahí está efectivamente la educación superior, ahí está efectivamente también los distintos niveles de educación en donde vemos... ¿Cómo? Los escolares también, muy importante. Exacto, en donde vemos un nivel de violencia que ya está sobrepasando cualquier tipo de límite. Entonces yo creo que esos tres puntos son clave. Eso es parte de la pobreza espiritual que mencioné en algún minuto. Y por eso es que también este es un tema que a lo mejor... la solidaridad por el otro. Sí, nos vamos con mucho en la profundidad, pero es necesario por lo mismo. Porque efectivamente ahí hay tres puntos básicos. O sea, el acceso a la educación, como las oportunidades, la calidad en la educación y la violencia que se está generando. O sea, cuál es el ambiente educativo en lo que respecta a una sala de clases, a un aula, ¿cierto? Yo creo que ahí es fundamental entrar a esos tres puntos de arista y gran parte de los problemas que hay, y volvemos a decirlo, actualmente sobre estos tres puntos tienen que ver con las consecuencias de un mal proyecto, de una mala reforma. Y ahora lo vamos a solucionar con una peor reforma en lo que respecta al acceso a la educación. A mí me parece que no es la solución y no es justo. Oye, y solo para ir finalizando con el FES, un temita que dijo el ministro de Educación, este cataldo comunista que está en Estado Nacional. El amigo de Evelyn Matei. Se suponía que se iba. El amigo de Evelyn Matei parece. Que se suponía que se iba, pero se quedó y que era una diferencia con Ávila. No, yo digo el amigo de Evelyn Matei porque ella reconoció que le cae muy bien.
Sí, está bien, sí, bueno, es bueno que hayan amistad de otros sectores, pero acá estamos hablando en cuanto a competencia. En cuanto a competencia, el ministro de Educación yo creo que ha dado la cacha. ¿En qué sentido? Habló, por ejemplo, de que este FES, el proyecto FES, es bueno porque va a permitir que entre un 60 y un 70% de la matrícula de jóvenes que suscribirían el FES pagarían menos que el costo de su carrera inicial. ¿Cuál es el trasfondo de eso? ¿Cuál es la verdad detrás de lo que nos dice el ministro de Educación? Que será 1.6% de la matrícula la que pagará eso. Suena poco, pero son 33.000 alumnos los que deberán pagarlo. No alumnos de la clase alta. La clase alta está excluida del FES. Es alumno de la gran clase media de Chile. Estamos hablando de que este gran sistema estará sobre un palito de 1,6% de las personas. Personas que si no pueden pagar su carrera, estamos hablando no de personas ricas que pueden mantenerse fácilmente, sino gente que viene de abajo, quiere apuntar a carreras grandes, medicina, derecho, ingeniería, comercial, etcétera, y están en esa carrera y no pueden pagarlo, van a acudir, por supuesto, a la informalidad, otra vía de crédito. O sea, usted eliminaron el crédito del CAE, pero los créditos de consumo van a ser más baratos. Los créditos de consumo es clave. Los créditos de consumo van a ser más baratos, por tanto la gente va a acudir a ellos y van a volver de facto a un nuevo CAE. Y a un endeudamiento que es peor que el del CAE. Que es peor tasa de interés, que es peor tasa de condonación, que es peor tasa de asimilación contingente del ingreso, etcétera, da lo mismo. Pero ese palito será el que soportará eso. ¿Y sin ese palito qué pasa? Porque claro, lo que dice el ministro es que mágicamente la persona va a pagar menos. El trasfondo de eso es que lo va a pagar un pequeño porcentaje, 3,5 veces su carrera nomás. Porque van a tener el resto, 200.000, un subsidio pagado por el Estado, por todos nosotros. Si es que llega a ocurrir eso, y está el problema del reparto, esto es un reparto educacional, así como las pensiones, esto ocurre en educación, es que si ese palito te falla, se te rompe todo, la represa cae. Por tanto, la gente que pagaba menos por su carrera puede pagar incluso más que con el CAE. De hecho, ya lo está haciendo con este FES. ¿Por qué? Bajo el argumento de que sí, el Estado se libera de la plata y van a ser básicamente o llevar plata como el maná en el desierto. Eso es mentira. Nada es gratis. Los chilenos debieron aprender esa cosa hace harto tiempo. Y eso es justamente una afectación a lo que es la movilidad social. La gente a la que va a beneficiar supuestamente el FES es a la gente de clase media. Tú le cortas esa posibilidad a la gente de clase media por un sistema ineficiente e inestable e insostenible, y finalmente la gente que va a joder son la gente que viene detrás. La gente de la gran clase media, como llama el gobierno, que también va a joder justamente y nuevamente por este gobierno. Y nuevamente generas una segregación donde en el fondo los incentivos están mal puestos. Porque estas políticas que se supone que quieren ayudar a la clase media y a la gente más vulnerable terminan por aislar a la gente de clase media y más vulnerable y por privilegiar a los ricos. Y el gobierno está usando un eslogan que, como tú lo dijiste, chao CAE o la FES. Chao CAE o la FES. Oye. Lo utilizan con un tema mediático también, pues igual hay un punto comunicacional. Puñeros, compadre. Chao CAE o la FES. Hola a que uno de cada 4 chilenos paguen una tasa de UF más 17% en vez de la tasa de UF más 2% que es la del CAE actualmente. Imagínense cuántas veces van a pagar su carrera. Hola a que los profesionales tengan que pagarle un impuesto al Estado de 8% por haber estudiado en la educación superior. Es decir, ser profesionales hoy día va a tener un impuesto cuando tú estés trabajando como profesional. Hola a la desfinanciación de las universidades por medio de que el Estado va a fijar cuánto cuesta la carrera. Es decir, le quitan la libertad a las universidades de decidir cuánto cuesta el servicio que ellos están entregando. Y sí, chao a la libertad de cátedra de las universidades, chao a los elementos de justicia de pagar por lo que estudiaste con el interés correspondiente y no terminar pagando las carreras de otros. Y comencemos también a despedirnos del éxito que tuvo la educación universitaria en la movilidad social chilena. Si con esto van a terminar con la educación superior. ¿Y el CAE necesita una reforma? Sí. Necesitamos otro mecanismo de educación, de financiamiento de la educación superior, porque ellos mismos fueron los artífices de que el CAE terminara por ser una herramienta que el fisco no se pudiera. Pero no es el FES. No es lo primero que nos ofrecen lo que va a terminar por solucionar última cosita, pero muchas veces pero complementando, es un parche que muy de acuerdo la situación, sí. Pero solo va a complementar un cosito más a Fernando. Hola a un CAE de facto, con peor tasa de interés, con peor flexibilidad, con peor tasa de condonación, con peor pago contingente del ingreso. Y chao también a lo que son las becas. No olvidemos que también va a eliminar becas. Que están sujetas a justamente el mérito. Chao a la beca de Milenio, chao a la beca de Bicentenario, becas que actualmente benefician a 177.000 personas que quedarían sin ningún tipo de ayuda en cuanto a becas. Chao a que las universidades tengan fondos que manejan ellos y que deciden dar becas. Ya, oye. Este gobierno es lo único que tenemos que hacer. Esa es la conclusión de este programa. Y el punto, mira, todo nace en esto porque lo hemos mencionado y se entrelazan quizás y se van abrazando entre los temas de conversación, la reforma tributaria, la reforma de pensiones. ¿Por qué? Porque ellos, y tú lo mencionaste recién, ¿cuál es el incentivo de crear este proyecto del FES? ¿Cuál es el incentivo que tuvieron, por ejemplo, al presentar una reforma de pensiones? ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuál es el diagnóstico que ellos tienen? Bueno, ahí está el punto. Ellos tienen un diagnóstico errado, ¿cierto? Y eso te lleva a que cuando el diagnóstico comience... Si mira, esto es algo muy en la práctica. Un profesor me decía, es súper simple, Cris.
Si tú quieres crear un proyecto, por ejemplo, de deporte, de incentivar el deporte en una comuna en pos de poner mejores canchas de mejor calidad, ¿cierto? Regalarle pelota a los chicos para... Bueno, han de implementar ese proyecto en el año 2020. ¿Sirve o no sirve? No sirve, porque en 2020 estábamos en pandemia y en 2020 era un proyecto que no era viable en pos de la necesidad y en pos del contexto en el cual estaba Chile. Han de implementar ese mismo proyecto en el año 2019, octubre del 2019. Intenta conseguir financiamiento para ese mismo proyecto. Tampoco te lo van a dar porque el contexto es importante. El contexto educacional que estamos teniendo actual es importante. Entender el diagnóstico es lo primero. O sea, si tú tienes un diagnóstico errado en pos de la problemática que hay en la educación, bueno, partiste entendiendo que los resultados van a ser malos. Por ejemplo, cuando nos hablaban del ministerio, en el debate pasado, mencionamos el tema del Ministerio de Seguridad. Yo no soy crítico a los resultados del Ministerio de Seguridad porque por lo menos hay que esperar de aquí a un año para evaluar una política pública o un ministerio nuevo. Pero sí soy crítico de que se partió con el diagnóstico errado. Lo mismo que estamos hablando ahora. Porque cuando tú partes con un diagnóstico errado, la causa y consecuencia es que vas a tener malos resultados. Entonces ahí va el punto, o sea, lo vimos en el Ministerio de Seguridad, en donde lamentablemente en el sector nuestro algunos se dieron, lo vimos en la reforma tributaria, en donde lamentablemente parte de nuestro sector también se dio, lo vimos en la reforma de pensión, en donde lamentablemente parte de nuestro sector también se dio, lo vamos a ver nuevamente en el FES, esa es la gran pregunta, están partiendo desde un diagnóstico equivocado y van a tener malos resultados, ahí está el punto de todo. Bueno, yéndonos a la volada también, pero Santo Tomás de Aquino decía algo parecido, para hablar de la Fernando circunstatie, que era que en el fondo el objeto... Este programa más profundo que hemos tenido... Que era el por qué se hace y amerita. Y el fin tenían relevancia, pero que la relevancia finalmente ya determinada por el contexto, por la circunstatie. Claro. Que las circunstancias terminaban por determinar al final lo moral, lo positivo o lo negativo de una acción. Pónganle un 7 retroactivo en Derecho Natural a Fernando Cartes, por favor. Hubiese sido bueno porque... un ramo difícil. Es complicado. Para todos los estudiantes de Derecho que quieren estudiar Derecho, Derecho Natural, la carrera católica es complicado. Pero precioso. Sí. Un ramo que te cambia la forma de la vida. Sí. Te cambia la vida. Es cierto, pero no me traen eso para que Cris no se enoje. Qué lata. Un naturalista de corazón. Exacto. Yo creo que Cris sería un acérrimo positivista. Oye, yo me pregunto en verdad si es que los parlamentarios de derecha aprendieron la lección. Si es que cuando ustedes les dicen, no sé, vamos a eliminar el lucro y, no sé, le permiten eliminar el lucro únicamente a las universidades, salvaguardando, por ejemplo, a lo que son los establecimientos educacionales. Cuando le dicen, vamos a aumentar 30% los impuestos, dicen, no, mejor dejémoslo un 10%. O le dicen, por ejemplo, en tema de pensiones, vamos a hacer un tercio de reparto, no, dejémoslo un 1,3 que sea sostenible en el tiempo cuando el reparto es intrínsecamente negativo e ineficiente. Nuevamente se presenta lo mismo, este llamado cuerdismo que les gusta a hartos parlamentarios de derecha, de que simplemente hay que buscar una opción de promedio entre una opción A y una opción B, y finalmente eso será intrínsecamente lo mejor. En este caso es absolutamente negativo. Nada en el proyecto del FES es bueno. Nada. Salvo la intención positiva y todo, lastimosamente las políticas públicas no se valen de intenciones, se valen de resultados. Y en todos los resultados es pésimo. Y justamente por cosas que iba a aprender. El mismo ánimo que tenía la ley de inclusión en 2014 lo tiene este proyecto. Eliminar el lucro, eliminar el copago, eliminar incluso la selección, eliminando, por ejemplo, las becas. ¿De verdad vamos a caer de nuevo en el, perdóname que lo diga así, pero el ahueonaje que tienen algunos respecto a cómo tramitar un buen proyecto de ley que es, técnico? Yo de verdad espero que se vote bien el Senado, suponiendo que es una Cámara que es seria, pero no significa votar bien el permitir o pasar colado algunos proyectos o buscar una media entre una opción A y una opción B, sino rechazarlo. Es un mal proyecto que va a quitarle también la urgencia, algo tan necesario para muchos jóvenes como es mejorar el CAE. ¿Mejorarlo cómo? Las propuestas están sobre la mesa. Flexibilizar lo que es el crédito, permitirlo para más personas, permitir el aporte privado y aumentar la regulación. Eso es lo que requiere actualmente el CAE. Así que ojo ahí y espero que el Senado cumpla la función que históricamente ha cumplido ya. Y ahí lo que tú dijiste respecto a los acuerdos es clave. Si el problema del acuerdismo en la derecha no es el acuerdo, es que son malos acuerdos. Y eso es porque siempre esperan que la izquierda proponga para ellos contraproponer y no son capaces de proponer. La izquierda propone subir los impuestos un 20%, desde la derecha dicen, llegamos a un acuerdo, los vamos a subir 10%. Ok, pero subiste los impuestos. ¿Qué deberían hacer? Proponer, bajemos los ministerios a 9%. Ahí, la izquierda te va a decir que no. Ok, los bajamos a 18 y tú bajaste 6 ministerios, 7 ministerios. Y eso es lo que nos hace la izquierda. Y ahí van y legislan con el tejo pasado. Y ahí nuestros parlamentarios tienen la misión, y también desde el Ejecutivo, y de que cuando nos toque gobernar a nosotros, los distintos poderes del Estado, comenzar a proponer. De proponer, no solamente ser reaccionarios a lo que la izquierda quiere hacer. Ahí la pregunta, yo creo que este diagnóstico lo tenemos muy claro los tres, porque siempre concordamos con de cosas que podemos tener diferencias, de peor gobierno y todo,
Pero en esto tenemos por lo menos una unanimidad en lo que respecta al tema de los acuerdos. ¿Necesitamos una reforma tributaria? Yo creo que sí. Sí, obvio. Pero para los bajar impuestos. Necesitamos una reforma de pensiones. Progresivo. Sí, pero efectivamente, no yendo a los temas de autopréstamo o no yendo a la para solucionar el problema de las pensiones bajas, pero no cargándole la mano a las personas. ¿Necesitamos una reforma para los ministerios? Yo también creo que sí. O sea, la cantidad de ministerios que hay que son inservibles, efectivamente, ahí hasta cierto punto, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí está la necesidad de que comencemos efectivamente a proponer. Yo creo que este periodo que se venga, ya sea presidencial, legislativo, es clave para ver, y yo creo que espero salga quien yo creo que va a ser el próximo presidente de Chile, que es José Antonio Kast. Y ahí efectivamente va a ser clave para entender cuáles van a ser nuestras propuestas, para que seamos quienes van a proponer y para que ellos jueguen en nuestro terreno y dejar de jugar en el terreno de ellos, en donde efectivamente, lamentablemente, ha sido para ver. Es más, Cris, yo extiendo un poco más eso. ¿Necesitamos una reforma laboral? Sí, para poder incrementar lo que es el empleo privado, no el Estado, y aumentar, por tanto, los empleos netos. Necesitamos una reforma educacional para poder incrementar los mecanismos privados. Por ejemplo, el mecanismo FONASA Libre Elección. ¿Necesitamos una reforma a nivel educacional? Sí, para poder reponer el lucro, reponer la educación, reponer la selección y reponer también lo que es el copago. ¿Necesitamos una reforma a nivel ambiental? Sí, no para poder hacer más trámites de permisología, sino para poder incrementar lo que es la propiedad privada responsable sobre el medio ambiente. Necesitamos una reforma en términos sociales, en términos políticos, en términos de todo tipo. Y ahí tiene que estar la derecha. Y yo que he visto más propósito en ese sentido, y hay que reconocerlo, ha sido las derechas. Una propuesta responsable, una propuesta sometida a lo que es la realidad, una propuesta en la que dicen, esto es posible, yo lo puedo hacer, yo tengo el equipo. Digamos que 2 de 3 candidatos lo tienen, pero uno más notable que otro. Pero espero que ese ánimo se mantenga y se concretice. Porque la pega que tendremos nosotros en diferentes aspectos, quien está en el gobierno, quien está en la Cámara de Diputados y quien está en las comunicaciones, es justamente poder responder bien a eso y defender lo que nos debería corresponder a nosotros. Ser nosotros los propositivos y no los reactivos. Importa mucho eso. Sí, y no esperar a que se aprueben los proyectos. Este tema fácilmente lo hubiésemos Eso es claro, porque el Congreso es importante, no es tan relevante como creemos. ¿Estás seguro que dijo eso? Atentamente, Fernando Cartes. Vean el capítulo anterior. Textual la cita, pero que tiene razón. Sí, no era textual lo que ella dijo al debate anterior. Sí. Ya, pero cálmate, por favor. Ya, pero oye. Toma agüita. Toma agüita, por favor. Se me fue lo que iba a decir. No, pero es clave decirlo previo a que sea aprobado el proyecto. Porque cuando el proyecto es aprobado, muchos saltan discutiendo y enojados y molestos porque se aprobó el proyecto. Bueno, ¿qué hicimos nosotros para evitar que se aprobara el proyecto? O para evitar que gente piense que quizás es un buen proyecto. O para dar a conocer nuestras críticas. A lo mejor no hacemos nada y después el proyecto es aprobado y ahí quedamos con las manos, digamos, con cara de enojado. Yo creo que efectivamente pudimos haber evitado hablar de este tema, que insisto, es muy técnico. Pero necesario. Pero es necesario. Y ahí yo creo que efectivamente está la crítica sobre la mesa sobre un pésimo proyecto. Y eso al final nos lo dijo Longuera en algún minuto, en un capítulo que tuvimos en una entrevista que pueden ir a verla, 2 o 3 capítulos anteriores. Nos dijo que en el fondo la pega de ellos más difícil cuando estaban en la transformación del modelo económico era explicarle a la gente por qué una economía social de mercado iba a hacer que ellos pudieran vivir en mejor. Plena recesión economía que todavía no tenía resultados. No, y esa pega en el fondo les corresponde a los comunicadores, a los parlamentarios, y les corresponden a las personas que al fin y al cabo tienen algún tipo de autoridad respecto a otros para poder y un tema importante transmitir las cosas. Radicado al concepto. Ustedes, nosotros, sí podemos hacer mucho en el FES. Por ejemplo, a nivel universitario, no dándole bola a aquellos representantes que ni siquiera se leyeron el proyecto. A nivel comunicacional, subiendo publicaciones, dándole like, compartiendo el contenido, porque hay gente que de verdad se toma el tiempo para poder investigar bien los tiempos, para poder investigar bien el proyecto y difundirlo bien. Convencer, hablar con amigos, hablar con gente que tiene el CAE, gente que va a entrar a la educación y está desesperada buscando qué puedo hacer con el FES, gente que incluso está endeudada con el CAE. Decirle, oye, en vez de esto, ¿por qué no pensamos una propuesta mejor? Padres, también tienen mucho que decirle a su hijo, o incluso si que ustedes pagan el CAE, también de alguna forma reconsiderarlo. Gente de izquierda, hay muchas razones para no votar este proyecto, partiendo porque aumenta la discriminación. Si es que el día de mañana, como decía Fernando, las universidades tienen menos ingresos, estamos hablando de una pérdida de $460 millones, no es menor. Implicaría, por tanto, de que las universidades necesariamente tendrían que seleccionar a aquellas personas que paguen bien, o sea, aquellas personas que paguen de su plata. ¿Qué significa eso en la práctica con el FES aprobado? Que tendría que ser el 10% más rico, no el resto del 90% que tendría que pagar o gratuidad o el FES. Por tanto, podría implicar discriminación. Otra razón, es un mecanismo ineficiente. La calidad educativa no va a mejorar así. Lastimosamente, el proyecto educativo chileno es exitoso porque en buena parte también es privado y subvencionado.
Y eso va a implicar también una merma a lo que es la educación. Puede haber más regulación, puede haber mejor flexibilización de CAE, puede haber incluso más aporte educativo. Pero es una mala idea. Y si realmente creen en la educación, pongamos las prioridades donde realmente se requieren, en la educación primaria. Hay mucha gente que lastimosamente está sufriendo eso. Tenemos 800.000 cabros que tienen asistencia crónica. Tenemos decenas de miles escolar, que tienen una deserción escolar. No sabemos dónde están. Pero curiosamente aumentan los delitos. Y no desaparecieron. Oye, no, y ahí la pega la tenemos que hacer todos. Y todos desde sus casas, yo creo que cada quien puede aportar a que efectivamente no se aprueben malas políticas públicas, siempre y cuando no sea con fake news. Pero Camila Vallejo ya sabe cuáles son las fake news, porque se va a hacer una comisión contra la desinformación. Dijo la Juventud Socialista. Dijo todo el izquierdismo chileno que está quemado con esa idea increíble. No, lo de Janet Jara es impresionante porque dice que no es una fake news. O sea, dice que es una fake news que está la nacionalización del cobre. Página 5.10. No, pero está textual. Yo creo que habla de que una fake news del aborto. El aborto libre y lo tenía en su programa nuevamente después de la crítica. Camila Vallejo, FP no son prioridad y estaban en la página de medidas prioritarias del programa. Camila Vallejo le heredó el puesto de fake news a Janet Jara. Hay un eventual centro de tortura en Baquedano. Mira, es que ese es el punto. Janet Jara es una candidata mentirosa y eso ya todos los chilenos lo comprobaron, porque estar pidiendo disculpas cada vez que se le pillan la mentira es demostrar que ya no se trata de un error, no se trata de una desprolijidad, como en su momento declaraban con el tema de tiene o culpa o dolo. De los indultos. Yo creo que tiene otra explicación. Para ustedes que tratando de subirme al tema de la abogacía, tiene efectivamente dolo, hay intención en aquello, producto de que ya no se trata de que son errores, sino que son derechamente mentiras. No es la última intervención. Es la elevación intelectual. Elevación de todos que intelectual. No, que yo tengo otra explicación. Tengo otra explicación. Tengo otra metafísica. Tengo otra explicación respecto a lo de Janet Jara y al final es que es incompetente. Es penca. No le da. Es mala. Estudiarse 7 páginas para uno que estudia Derecho. Son 10 minutos por página para estudiarse una página. Ahí está el diagnóstico. 70 una hora 10. Ella no sabía. Hubiese tomado en estudiar su programa. Sí, es que ahí tengo un diagnóstico distinto en el sentido de que yo creo que ella sabía que decía eso en su programa y intentó mentir y no le salió y la pillaron. Ahora, los dos diagnósticos son totalmente malos, porque por un lado tenía una Janet Jara que no se estudia su programa, o por otro lado tenía una Janet Jara que intenta mentir sabiendo que decía eso su programa. No, y no es dicotómico. ¿Cuál de los dos son peores? Pueden ser ambos diagnósticos. Sí, también. Pero en fin. Volviendo al tema en que nos compete, es algo que Gris Rojas quiere hablar de José Antonio Cast. Último minuto para poder hablar sobre FES, sobre educación. Ojalá algo competente. No, mira, yo creo que es clave entender que el FES es una mala propuesta, es un mal proyecto. Yo creo que dentro de la lógica que hemos estado conversando acá, hemos hablado del impuesto agravado a los estudiantes, hemos hablado de la eliminación de las becas, hemos hablado de muchos argumentos que tienen que ver justamente con lo mal proyecto que puede hacer en lo que respecta al FES. ¿Hay que hacer algo con el CAE? Efectivamente hay que hacer algo, porque aquí no se trata tampoco de que lleguemos a una postura de que no hay que hacer ningún cambio en lo que respecta a la fuente de financiamiento, en lo que respecta a la educación. Pero hay que hacer un buen cambio, si ese es el punto. No todo cambio es bueno y en ese sentido no todo cambio representa buenos resultados. De vez en cuando los cambios son malos y aquí efectivamente estamos en la muestra de algo que se podía significar un mal cambio, así como lo fue la reforma educacional de Michelle Bachelet, así como lo fue la reforma tributaria de Michelle Bachelet, y por lo menos acá estamos tratando de estar por lo menos un par de minutos para dar a conocer las críticas que tenemos en pos de lo que creemos que es un mal proyecto y que serían tremendas consecuencias. Así que, nada, clarísimo. Yo, dos cosas. Me parece que el FES tiene dos problemas importantes que son estructurales. Uno es que no cumple con su propio objetivo, es decir, va a hacer que 1 de cada 4 chilenos paguen las carreras de otros 3 de cada 4 que pagaron menos por el costo de sus carreras, y eso va a hacer que hayan personas que terminen pagando una UEF más 17% de interés por sus carreras, que es más que un crédito de consumo, es decir, los criterios de justicia que se supone que debería tener el FES no los tiene. Y hay otra cosa, que es que debilita el sistema de la educación superior en general, porque al final lo que hace es quitarle financiamiento a las universidades y empiezas a tener un sistema de fijación de precios en los aranceles de las universidades y en consecuencia les quitas libertad a las universidades, las haces dependientes del Estado prácticamente por completo, y con eso lo único que haces es en el fondo debilitar el sistema en lo estructural y lo que venía a ser el objetivo de ayudar a las personas a que tengan más justicia en el pago de sus carreras. Y lo que viene a ser la ayuda que se pretendía dar en algún momento como herramienta de financiación para que la gente pudiera entrar a la universidad, no es así.
Y cuando un proyecto y una política pública no cumple con el objetivo que tiene, me parece que en el fondo es una mala política pública desde la esencia. Yo lo último, decir que este no es el financiamiento de la educación superior, es el desfinanciamiento de la educación superior. No es FES, es DES, con D. Yo ya he expresado, creo que casi voy a cumplir un año desde el debate que tuvimos con Rodrigo Rettig, muy recomendable por verlo, hablando de FES. Y es que he visto muchas críticas. Lo interesante es que nada ha cambiado. El gobierno persiste en temas que técnicamente, políticamente, prácticamente, lógicamente no se entienden. Moralmente, incluso menos. Crea un impuesto, elimina el copago, lo que conlleva también de que va a recibir menos recursos las universidades y también hará más dependiente del Estado, por tanto, tentando contra la libertad educativa. Elimina becas de aranceles muy importantes. Deja 177.000 cabros sin un tipo de financiamiento. Es un impuesto de hasta 8% por hasta 20 años. Y por mucho que el gobierno quiera venderlo como que va a ser hasta 3,5 veces por ciento y le pagará 1,6% de la matrícula, ese 1,6 son 33.000 personas de clase media que aspiran a lo mejor en su vida y tienen todo el derecho a poder hacerlo, sin que el gobierno se entromezca en eso, se entrometa. Nosotros ya debemos haber aprendido la lección. Este gobierno nació de una propuesta que ya demostró en lo fáctico, y lo vimos hace poco tiempo, su mala implementación, su fracaso, la mentira que nos vendieron. Y es que eso debería, en especial, precavernos de lo que viene ahora. El FES tiene el mismo espíritu que la ley de inclusión. ¿Por qué no somos capaces de darnos cuenta? El CAE está bien, tiene críticas, pero hay mejores formas de poder resolverlo. Si tú estás en la carretera y se te pincha la rueda, tú no mandas a destruir el auto, tú cambias la rueda. Es así de simple. El problema es el CAE, no es el tema del financiamiento de la educación superior. Pero esto es un medio para poder conseguir lo que ellos mismos buscan. El FES a la larga será otro CAE. Será un CAE de facto, con peor tasa de interés, porque la gente recurrirá a la informalidad. ¿Y eso a quién afectará? Justamente a los jóvenes que tanto están apoyando este proyecto. Por favor, les pido que abran los ojos. Hay argumentos de izquierdas y derechas para poder rechazar este proyecto. Y justamente en aquellas personas que creen en la igualdad de las personas, en el progresismo de las mismas, diferentes tipos de cosas, mejorar la calidad educativa, este es un proyecto malo. Es objetivo y pueden realizarlo. Dicho eso, señores, algo más que... ¿Alguna duda? Borja.Yáñez. No, si tienen algo que decir, hay muchos expertos que lo están tratando. Me han preguntado mucho como dónde pueden informarse. Hay muy buenos estudios ¿Tienen preguntas? Quizás del Centro de Estudios Públicos y de Libertad de Desarrollo. Sí, el Centro de Estudios Públicos, el CEP y también el IES. También está Libertad de Desarrollo. Hay un estudio horizontal muy bueno. Pero si quieren resúmenes, acá lo hacemos nosotros. O sea, esto es lo simple y lo destacable de todo esto. Compártanlo en sus redes. Compártanlo en sus redes y les agradecemos todo el apoyo que nos dan. Yo me acuerdo que estábamos ayer discutiendo qué podemos hablar y todos decían, yo admito que fui yo el que dijo, hablemos del gobierno. Pero es cierto que este tema puede cambiar la educación de aquí a futuro. Ya lo hizo antes, puede arreglar con empeorarlo más. Y agradezco que hayamos tenido la oportunidad para poder hablarlo bien. Cris Rojas, Fernando Cartes. Un gustazo, como siempre. Un Estudios, como siempre. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Compartan. Chao, chao.